el inicio. Gracias también, Marcelo, por tu ayuda. También, si se les acercan es porque están, insisto, recordando una tarea a nombre de otro grupo que estamos trabajando también en esto. Bien, vamos. Para recordar un poco algunas cosas, esto no está en todos sus apuntes. Si hay algún error en el apunte, ustedes pueden corregirlo. El Señor les dé sabiduría. Hemos hablado las semanas anteriores sobre la necesidad de equilibrar un poco nuestra vida sobre dos elementos fundamentales: administrar el pasado y también prepararnos hacia el futuro. En síntesis, eso es lo que hemos estado hablando las últimas semanas y hemos dicho varias verdades, hemos hecho varias reflexiones en torno a esto. Algunas de ellas, que yo creo que a esta altura debe quedar más o menos fijada en nosotros, es que no podemos vivir anclados en el pasado. Incluso a veces diría esclavizados por el pasado. Eso es un ejercicio que uno tiene que realizar. Y no es sencillo, porque el pasado a veces nos pesa y viene de una manera muy compleja a abrazarnos. Por otro lado, también dijimos que debemos vivir el presente conscientes que seremos evaluados por Dios. La semana pasada varios de ustedes se fueron con la idea de cómo será su funeral. Trabajamos con esta idea imaginaria: ¿qué va a pasar cuando usted se muera? Porque se va a morir. Y yo también. ¿Qué se va a decir de nosotros? Pero algo más importante, dijimos: ¿qué va a decir Dios de nosotros? Y había dos opciones: que Dios diga buen siervo fiel, o que simplemente nos diga que no hicimos bien la tarea, que fuimos negligentes. Y dijimos que es necesario tener conciencia de esto en el presente para saber de qué manera vamos a responder en el futuro, no solo con nuestro Señor. ¿Qué diremos cuando se nos pregunte sobre nuestro matrimonio? ¿Qué diremos cuando se nos pregunte sobre nuestros hijos? ¿Qué diremos cuando se nos pregunte sobre nuestros recursos? ¿Cómo hemos administrado esto? ¿Qué pasos hemos dado? ¿Qué modificaciones hemos realizado en torno a la verdad que nos llega de una manera generosa por parte de Dios? También dijimos, en síntesis, que debemos dejar el pasado atrás y caminar al futuro con fe, con esperanza y con amor. Estas declaraciones deben animarnos a confiar en Dios y renovar nuestro compromiso con el Señor. Sobre lo mismo, intentaré hoy día proponer una lectura sobre un texto muy conocido. Juan, para los que no están muy relacionados con la Biblia, ahí dice Juan capítulo 7, el primer número aparece como capítulo y el segundo es el verso, el numerito más chico en las Biblias para que ustedes lo identifiquen. Vamos a leer unos textos que están entre Juan capítulo 7, verso 53 hasta el 8, desde el 1 al 11. Y yo le puse así este título a este pasaje: la historia de un grupo de pecadores ante Jesús. Y antes de sumergirnos en el texto, permítame colocar alguna idea importante. La Biblia no es un libro mágico. La Biblia es un relato de personas sobre ciertos acontecimientos y que a través de la fe interpretan esos acontecimientos. Muchos de los libros que tenemos hoy en la Biblia no se escribieron desde el inicio hasta el final. Es una recopilación de distintos datos. De hecho, para ser honesto con la investigación actual, el pasaje que vamos a leer no estaba inserto en el Evangelio de Juan sino hasta el siglo III o IV más o menos. Anteriormente incluso otros lo ubicaban en otro lugar, porque los editores, los escritores, aunque se les da un nombre, no lo escribieron como hoy día alguien podría decir: bueno, Mario Vargas Llosa escribió tal o cual libro, de inicio al final. En muchos casos son recopilaciones de relatos sobre la vida de Jesús. Y cada uno de los autores de estos libros tiene una intención. Miren, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Aparece en un texto de la Biblia, y lo vamos a leer hoy día: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Jesús. Eso es verdad.
Pero también hay que agregar otro elemento. Eso no lo dice Juan. Juan dice que Jesús lo dijo. Por lo tanto, nosotros ponemos fe en lo que Juan escribió. Que por lo demás no hay razón para pensar que así no fue. Otro elemento. Pablo dice que debemos vivir y caminar un camino superior, que es el camino del amor, el camino más excelente de todo. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia que está en una ciudad que se llama Corinto. Y entonces nosotros leemos lo que Pablo le escribió a una iglesia, no lo escribió para nosotros. Pero como está escrito para una realidad, intentamos sumergirnos en esa realidad y ver cómo nos puede ayudar a nosotros también. Amén. Es un ejercicio interesante, porque de lo contrario nosotros podemos hacer que Pablo diga, o que la Biblia diga cosas que no tiene en su intención original decir. Por ejemplo, Pablo está en un lugar donde hay muchas mujeres que ejercen la prostitución. Y la ejercen de una manera particular, se rapan la cabeza, se cortan todo el cabello y hacen una labor de prostitución religiosa que a nosotros hoy día nos suena de lo más ridículo que hay, pero que era bastante más común en el tiempo greco-romano y que ahora no es dado de tal manera en nuestro contexto occidental. Entonces Pablo da ciertas instrucciones y entre algunas instrucciones dice, mire, que la mujer no se rape el cabello, porque la pueden asociar con estas mujeres que ejercen la prostitución. ¿A quién se lo está diciendo eso Pablo? A una iglesia en particular. Nosotros estamos leyendo lo que Pablo le escribió en aquel tiempo a esa iglesia. Si hoy día Pablo viniera a nuestra congregación y las vea todas con pelo muy largo, y dice, oh, qué lindas estas mujeres. ¿Y por qué usan el pelo largo? Y nosotros le diríamos, bueno, Pablo, porque tú dijiste que no tenías que cortarse el pelo. Pero Pablo diría, pues yo jamás está pensando en una ciudad de hace más de 2000 años o 2000 años donde esto estaba asociado con otra cosa. No es lo mismo porque ustedes colocan esa instrucción que tiene tanto tiempo al tiempo de hoy. Ese ejercicio es necesario cuando uno lee la Biblia. Por lo mismo hay que estudiar un poco más y cuidado con caer en la lectura literalista en todo, porque podemos llegar a cometer errores garrafales. Entre paréntesis, sobre una lectura literalista que no toma en cuenta los contextos en que se escribió la Biblia, surge el legalismo. Y la gente entonces puede hacer que la Biblia diga lo que a ellos se le ocurra. Una pregunta, ¿para qué se escribió el Evangelio de Juan? ¿Qué intención tiene Juan? No todos los libros lo dicen, pero les voy a mostrar a modo de ejercicio para qué fue escrito Juan. ¿A quién le vamos a preguntar? A Juan. Vean lo que dice casi al final del libro. Y muchas otras señales. Esto viene dicho después de la experiencia con Tomás. ¿Recuerdan? Tomás el que duda. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, qué triste es que la gente quiera ver para creer. Felices son los que no tienen que ver e igual creen. Y concluye, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en el libro de Juan. Es decir, hay más cosas que Jesús había hecho. Pero estas, el libro de Juan, se han escrito estas cosas que hizo Jesús. ¿Para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo. Entre paréntesis, Cristo no es un nombre, es un título. ¿Sí? Es como decir, para que crean que Pedro es profesor. ¿Sí? Es un título. Cuando decimos Jesús o Jesucristo, estamos asumiendo que Jesús es el Cristo, que quiere decir el enviado de Dios o el Mesías en el hebreo. Estas cosas están escritas, el Evangelio de Juan, para que crean que Jesús es el Cristo. No solo eso, sino que es el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Entonces es interesante este ejercicio. Cuando uno lee la Biblia, y particularmente el Evangelio de Juan, uno tiene que hacerse esta pregunta. Después de haber tenido una experiencia con Dios, después de haber tenido un tiempo con Dios ante la Escritura, la pregunta que uno debiera hacer: ¿hay una vida más saludable germinando en mí?
¿O soy una persona más distante? ¿O soy una persona que se jacta de tener la buena doctrina y no me junto con estos pecadores? ¿Ha conocido gente así, no? Que su máxima expresión es tener una doctrina ordenada. Incluso se habla de sagrada doctrina. Y se sacramenta todos los espacios. Se habla del santuario. Todo es sagrado y todo tiene que estar incontaminado. Por lo tanto, no hay lugar para los pecadores. Y si así fuese, nadie podría estar en este lugar. Juan y la Biblia se escriben para que comprendamos de qué se trata esto que Jesús es y lo que Jesús hizo. ¿Pero para qué? Para que tengamos vida. Y una vida que sea inspiradora, una vida que brote la alegría, la paz, incluso la sensación de satisfacción, aunque hay dolor, aunque hay sufrimiento. Esa vida brota de nosotros porque Jesús es real y vive, no solo al lado nuestro, sino que en nosotros también, por medio de su Espíritu. Para eso fue escrito el Evangelio. No perdamos ese norte. Y un ejemplo de esto es el pasaje que vamos a leer. Leamos. Y cada uno se fue a su casa. Qué extraño cómo comienza el texto, ¿no? Ese texto no tiene mucho sentido a menos que usted le siga la pista a lo que está escrito anteriormente. Se discute si Jesús vino una o dos veces a Jerusalén. Una vez que vino, sanó a un ciego y quedó la escoba, a un paralítico, perdón, quedó la escoba, había mucha confusión, había mucho problema alrededor, entonces generaba convulsión. Y estaba la fiesta, una de las fiestas a las que los judíos tenían que ir, que era la fiesta de los tabernáculos, que recordaban cómo habían vivido en el desierto. Y entonces los amigos y hermanos de Jesús le decían: vamos a Jerusalén, aquí en Galilea no te conoce nadie. Es como si le dijeran a usted: oye, ¿tú quieres tener un ministerio exitoso? Anda a Santiago. ¿Cómo vas a estar en Coronel? Ahí no te conoce nadie. A nadie le interesa lo que pasa en Coronel. Si un hombre quiere ser conocido, le dice a sus hermanos, como ellos tampoco creían mucho en Jesús, a veces tenían sus dudas: anda a Jerusalén. Y Jesús dice: no, me quedo en Galilea. Se van todos y adivinen qué hace Jesús. Se va solo a Jerusalén. Los manda adelante y él se va. Y cuando llega comienza a enseñar en el templo. En el templo, alrededor. Y entonces la gente comienza a sentirse extrañada y ya se habla de Jesús. Dicen que va a venir, ¿lo has visto? No, no ha llegado, pero parece que vino, están sus hermanos, pero nadie lo ve. Y un día lo encuentran enseñando. Y la gente queda impresionada de su enseñanza. Menos los religiosos, que están muy molestos con él. Y los religiosos le dicen a los guardias: vayan y arresten. Y allá van los guardias como buenos soldados, y cuando lo escuchan y ven todo lo que hay, y hay mucho conversación alrededor de la persona de Jesús. Y de pronto están los religiosos y fariseos, dice la Escritura en el capítulo 7, y llegan de nuevo a los guardias. Y los religiosos ven a los guardias: ¿y dónde están? ¿Por qué no los apresaron? Y la respuesta de los guardias está: nunca habíamos escuchado hablar a alguien de esa manera. Fuimos con nuestras armas para cuidar qué es lo que estaba pasando. Y nos detuvimos, y cuando nos abríamos paso entre la gente, empezamos a escuchar. Nunca habíamos escuchado a alguien hablar de esta forma. Y hay discusión, pero hay que arrestarlo. Además tienen que pensar cómo va a ser él el Mesías. Si viene de Galilea, el Mesías tiene que venir de Belén. Hay toda una discusión. Por ahí aparece Nicodemo que dice: pero hay que primero escuchar al hombre. ¿Qué te crees tú? ¿Acaso has visto que alguien bueno, algún profeta, algún pastor como la gente, algún futbolista nacido de Coronel? ¿Qué es Galilea? De ahí no viene la buena gente. De ahí no vienen los profetas. Y están todos medio enojados. ¿Y qué hace cada cual? Después de ese enojo que no pueden atraparlo, 53, cada uno se va para su casa. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Algunos piensan que es probable que haya ido para estar orando en comunión con el Padre. Es lo más probable. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, ¿qué hace Jesús? Regresa de nuevo al templo. ¿A qué? A enseñar.
Toda la gente se le acerca y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Quiero primero que imaginen la escena. ¿Algunos de ustedes lo han encontrado haciendo una maldad? ¿Sí? Perdón. ¿Algunos de ustedes han cometido alguna vez alguna maldad? Sí. Se me ocurre. ¿Alguna vez lo encontraron copiando usted? ¿Sí? Delante de todo el curso. Voy a usar mi nombre. Juanito. Juanito, no se mueva en medio de la prueba. Y todos los alumnos en silencio. Todos sospechan y todos tiemblan. Y comienzan a guardar sus misiles, sus torpedos. Los más cristianos oran: Señor, ciégale la vista. Guardan sus pañuelos porque algunos en aquel tiempo colocaban los torpedos en los pañuelos, entonces cuando estornudaban, gracias Señor, ustedes no hagan eso, ¿cierto? Y delante de todos, présteme esa hoja. Es la prueba, señorita. La prueba tiene 3 hojas, usted tiene 7 hojas. Estoy contando un hecho real. En mi curso, de una oportunidad. No voy a usar el nombre de la persona afectada, ¿sí? Y todavía recuerdo a ese evento. Retirar las hojas donde estaba la materia. Mi compañero lleno de vergüenza. Y ustedes saben que cuando uno identifica a un pecador, todos los demás somos buenos, ¿no? ¿Qué hacen todos los demás? Y tan estudioso que se veía, por eso es que tiene talento. Por cierto, uno nunca lo hizo, se asume. La vergüenza. Bueno, esto es un poco más grave. Es una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Es probable que haya le hayan dado solo un tiempo de tomar las primeras pilchas y taparse lo que puede taparse. Hermanos, en tiempos de Jesús, una mujer no podía exhibir las piernas como, por ejemplo, hoy día es común en nuestra cultura. En algunos lugares todavía, ustedes lo saben, solo la mujer puede mostrar sus ojos. Y los muestra porque a ella le sirven para ver, nada más. Porque la mujer es propiedad del hombre. Pero esta mujer, mire, fue sorprendida en adulterio, pero agrega el verso 4, en el acto mismo de adulterio. Imagínense lo peor. Y la traen esta mujer. En la ley nos ordenan apedrearla. Pero antes de esa pregunta, vean, según el verso 3 que ustedes tienen a mis espaldas, ¿dónde lo ubican? Al medio. ¿En medio de quiénes? De toda la turba. ¿Y por qué al medio? Porque ellos quieren apedrearla. Y para apedrearla no se puede arrancar. Pero al medio, piensen, una mujer semidesnuda. Del hombre no se sabe nada, ¿no? Ella no estaba cometiendo adulterio con nadie. Hay un hombre que aquí ni se menciona. Esa es una lectura machista que hasta el día de hoy se propone. Al hombre, bueno, el hombre es débil, a él se le perdona. A la mujer no. Es un machismo. La mujer está en medio, avergonzada, frente a la mirada de todos. Y es curioso, porque le preguntan a Jesús, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Es como si yo le dijera, mire, se dice que cuando una lavadora está centrifugando, uno no tiene que abrir la tapa porque se va a activar un seguro, o lo peor que puede pasar es que la ropa salga volando. No lo intenten en su casa. Sabiendo eso, y luego yo pregunto, ¿y qué hago? Tienes la pregunta y tienes la respuesta. ¿Por qué entonces estás preguntando eso? Si tú sabes lo que tienes que hacer. Juan, que es reacusete,
Sigue contando lo siguiente. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Ah, si eres muy misericordioso, estás quebrantando la ley. Y si dices que hay que cumplir la ley y hay que apedrearla, no eres tan bueno como dicen. ¿Cuál es la diferencia? En esto yo observo mucho de la actitud contemporánea. Usar las debilidades humanas, incluso algunos elementos que están en la discusión ética de nuestra sociedad, usarlas para beneficio propio en lugar de mirar el dolor humano que hay detrás de esa experiencia. Lo típico de hoy día. A ver, pastor, mire, vino este joven y dice que es homosexual y cristiano. A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué opina usted? No les importa a la persona. Le importa discutir un concepto. Les importa discutir una idea. ¿Qué me importa lo que le pase a él? Veamos quién tiene la razón. ¿Quién es más correcto en interpretar la Biblia? Pero Jesús se inclinó, se agachó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Algunos dicen que esa idea de escribir no hay mucha concordancia, pero algunos plantean que Jesús, esa palabra tendría la idea de escribir elementos jurídicos. Es decir, que es probable para algunos que él hubiera empezado a escribir algunos mandamientos. Por ejemplo, no matarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, etc. Escribieron. Pero ellos lo acusaban a preguntas. Y entonces Jesús se incorpora y le dice: bueno, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando unos tras otros. ¿Quiénes se fueron primero? Los más viejos. ¿Por qué se han ido los más viejos primero? No hay una... Insisto, Juan es real serio. Pero no dice por qué se van los... Uno pudiera suponer. Bueno, porque los más viejos tenemos más conciencia de los errores, ¿no? Mientras más viejo uno se da cuenta que más se ha equivocado también. No es que se relaje con la vida, pero si es bien honesto con su historia, recuerda todos los hechos y los errores que ha cometido. Por eso cuando uno llega viejo, tiene que dar gracias que lo sigan amando, a pesar de tantos errores cometidos. Los más viejos se van primero, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. ¿Dónde? En el centro, en el lugar de los acusados. Todavía, yo quiero que la miren con compasión. Todavía se vive lucha, con toda la vergüenza que eso significa. Todavía en el lugar de la acusación. Jesús estaba escribiendo. La pregunta es: ¿y por qué no se va? Todos se fueron. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no sale de ese lugar? ¿Por qué? Porque ella se sabe acusada. Amén. Porque aún en esa actitud sigue en el estado penitente. Sabe que no ha hecho bien. La mujer seguía allí. Entonces Jesús se incorpora y le pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una observación: ese vete suena fuerte, ¿verdad? Pero un vete ¿de dónde? ¿De dónde? Del centro de la acusación. Sal de ahí. Ya no estás acusado. ¿Me sigue? No es un ya, disculpe la manera, no, ya mándate a cambiar. No. Es un sal de ese lugar. Donde te ubicaron vergonzosamente para sal de ahí. Vete de ese lugar. Y es como decir: vete y no vuelvas nunca más a ese lugar. Diciéndole: no peques más. Es un relato lleno de una idea esperanzadora que intenta ayudarnos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida.
en su nombre. Está muy bien ubicado el relato en el contexto de lo que está pasando. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. Permítame dejar 3 ideas sobre este texto. Primero, pecado y culpa, una realidad transversal. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Sabe qué es lo más triste de este pasaje? Que Omar, no sé si esa es la mejor expresión, pero los fariseos y los religiosos tenían razón. Ella estaba cometiendo una falta. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Sí. Pecado y culpa, una realidad que nos toca a todos. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están lejos, destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay diferencia alguna. No sé si está de acuerdo conmigo, pero todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Y hemos estado en el centro de las miradas de quienes nos acusan. En algún momento. Bien, si alguno de ustedes piensa que no, hagamos un pequeño ejercicio. Una vez más, de los 10 mandamientos, si alguno quiere, puede levantar su mano, levantar su ceja, lo que quiera. Dice: no dará falso testimonio. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha mentido en algo? Sí, ¿verdad? Ok, dice que debemos honrar a los padres. ¿Alguno de ustedes alguna vez le faltó el respeto a los padres? Dice la Escritura que no debemos dar falso testimonio, tomando la misma idea, ¿no? Dice la Escritura que no debemos cometer adulterio, pero Jesús dijo que el adulterio lo podíamos cometer incluso si mirábamos con una mirada sucia, ¿cierto? Con lujuria, vamos a llamar. Muy bien. Hombres presentes, ¿cuántos de ustedes alguna vez miraron lujuriosamente a una mujer que no era su esposa, ni su polola? No se preocupen, vi muchas cejas levantadas. Ok. Quiero decir lo siguiente. Esta es la parte honesta de enfrentarlo, pero quiero ser franco. El pecado es grave. Hoy día tal vez podemos sonreír con esto, pero cuando tú enfrentas esta situación, el pecado te puede destruir. Amigos, nos sentimos culpables porque lo somos. Esa mujer en el centro, tratada de una manera indigna, se sentía avergonzada y culpable porque lo era. Y quiero ser muy honesto con el Evangelio y con lo que Dios ha hecho conmigo. Nosotros sentimos el peso del pecado porque hemos cometido pecado. Porque en algún momento de nuestra historia quisimos vivir en forma independiente de Dios. Porque sabiendo hacer el bien no lo hicimos el mal. Y sabiendo que había cosas que no están aprobadas por Dios, las hicimos igual. Amigos, no nos engañemos. Nos sentimos culpables porque lo somos. Porque en muchas oportunidades hemos actuado con soberbia. Porque hemos creído que sabemos más que Dios, incluso. El pecado genera al menos estas 3 cosas. Genera culpa. Genera vergüenza. No queremos hablar de nuestros pecados. Sobre todo algunos que son extraordinariamente vergonzosos, porque uno dice: ¿cómo puedo o pude hacer eso? Pero no solo eso, también genera separación. Nos distancian el uno con el otro. Créanme que muchas situaciones relacionales podrían sanarse si lográramos identificar cuál es el pecado que está detrás de esa acción.
Amigos queridos, lo dijimos de manera simpática hace algunos minutos, pero lo reitero, el pecado es grave. El pecado genera culpa. Comienzas a sentirte incómodo porque sabes que has fallado. Pero también te genera vergüenza y algo de ti comienza a perderse. Ya no sonríes de la misma manera ni miras con la misma transparencia. Tu mirada se ensombrece porque sientes vergüenza. Pero lo que es más triste, esa culpa y esa vergüenza comienza a separarte de los demás, de tus seres queridos. Ya no eres tan espontáneo. Ya no saludas con la misma calidez, ya no abrazas como antes. Algo comienza a pasar en tu interior. Hasta que no nos veamos, amigos, como pecadores, no necesitamos un Salvador. Lo que quiero decir es que puedes intentar justificar muchas acciones. Puedes justificarte en tu pasado, en tu historia, en el sistema, en la política, en los partidos políticos, lo que tú quieras. Mientras más justificación tienes para tu pecado, entonces no necesitas un Salvador. El sacrificio de Jesús se hace efectivo sobre nosotros cuando venimos con fe a reconocer que hemos pecado contra Él. Yo no quisiera confundir, ni quisiera dejar una imagen extraña, como si yo dijera, mira, sí, si total nos comprendemos. No, el pecado es grave. Y yo puedo intentar ser lo más agradable para tus oídos. Y puedo intentar establecer el Evangelio en un lenguaje que tú lo comprendas. Pero no te hago ningún favor si no te llevo a los pies del Salvador. Amén. Solo Él puede traer perdón sobre nuestros pecados. El día en que nosotros venimos a Él y nos abrimos a su perdón, comienza un cambio que no se detiene en nuestras vidas. Algo sucede, pero no sucede cuando decimos, yo no tengo problema, yo vengo porque me gustan las canciones, me caen bien los músicos, me cae bien el pastor, me gusta poder escribir. Si vienes solo por eso es insuficiente. No he podido dejar de pensar en la noche en el viejo himno, mirada al Salvador Jesús, el príncipe benigno. Él es la meta. Queridos, si necesitas tener un encuentro con Jesús, tienes que admitir que lo necesitas. Y admitir que lo necesitas significa reconocer que en algún momento de tu vida has caído en falta. Y sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste. Y sabiendo que cosas malas no debías hacerlas, hiciste igual. Porque tu corazón es como el mío, es rebelde. El corazón, dice la Biblia, es más engañoso que todas las cosas. Y es perverso, porque uno se miente y comienza a mentirle a los demás y comienza a justificar todas sus acciones. Pero algunas acciones son destructivas. Por mucha molestia que nos generen estos hipócritas religiosos alrededor de la mujer, aún en el centro, cuando todos se van, en su inmovilidad, reconoce que ha pecado. Tú no vienes a este lugar para sentirte mal. Pero debo reconocer que en algún momento, por evitar tal vez, o por pudor, lo que sea, evitar alguna situación un poco emotiva, yo no quisiera que tú salgas de este lugar sin haber dado un paso de fe. El primero de ellos es admitir tu pecado y mi pecado y que necesitamos a Jesús. Amén. Y en Él podemos ser perdonados. Amén. No necesitas intentar impresionar al Señor. Él sabe nuestras historias. Amén. Y puede darnos su perdón. ¿Todos se fueron? ¿Los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué dice ella? ¿Nadie? Señor. Lo habían visto, ¿verdad? Nadie. Señor. Supongamos que usted viene a orar y yo oro por usted. Y delante de todos, usted me dice, gracias, Salvador. ¿Qué pensarían ustedes? Esa persona está loca. El pastor no se salva ni él mismo y la va a salvar a él. ¿Cómo puede darle un título que no le corresponde?
esta mujer utiliza un término que solo se le plantea a lo divino. El Señor, el Kyrios, el Adonai, para los más estudiados, ¿no? A Dios se le llama de esa manera. Nadie te condena, nadie, Dios, nadie, Señor. Y esa mujer en esa declaración justifica por qué se mantiene en el centro de la culpa todavía y de la acusación. ¿Todos se fueron? Todos. Nadie me acusa, Señor. Y alguien diría, ¿por qué estás ahí? Porque mi vida ahora está en tus manos. Lo que suceda conmigo ahora depende de ti. Si tú quieres tomar las piedras, lánzalas y lo aceptaré. Le dice, Señor. No viene a decir, si pues, todos estos hipócritas, como mucha gente a veces con mucho resentimiento llega a las congregaciones, que yo no voy a la iglesia porque son todos iguales, y la hermana tanto que andaba por aquí, que canta tan bonito, y el hermano que habla de esta manera, y qué sé yo, y tiene muchas razones para decir, estos son tan malos como yo, pero ante Jesús no hay competencia. Todos se fueron, todos, Señor. Ninguno te acusa, ninguno, pero estás tú todavía. Y la verdad es que no importa lo que digan todos los demás, me interesa qué dices tú, Señor. Y esta es la actitud más hermosa que uno puede encontrar, que cuando venimos con honestidad al Señor, sin disfraces, y reconocemos incluso nuestras faltas, estas palabras tan hermosas surgen de Él. Yo tampoco te condeno. No hay palabra más liberadora que esta mujer puede escuchar. En ti está mi sentencia de muerte o mi sentencia de vida, y yo no tengo miedo. Amigos, no podemos dejar de reconocer que hemos pecado, pero no quiero que nos quedemos ahí. Segundo, amor y gracia, un regalo inmerecido. ¿Quién merece el amor de Dios? La Biblia dice, Romanos 6:23, pues la paga del pecado es la muerte. Cuando tú le sirves al pecado, el salario, el sueldo que te da el pecado por haber trabajado para él, es tu muerte. Tú le sirves y así te pagan. Pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El amor y la gracia de Dios nunca se ha merecido. Por eso es gracia, es favor concedido, es ayuda al que no la merece. Gracia al que es culpable. No al inocente, al que es culpable. Solo quien comprende su culpabilidad es consciente del gran amor de Dios manifestado en su perdón. Solo quien comprende su culpabilidad, es decir, solo quien sabe que realmente se ha portado mal, que ha sido soberbio, que ha sido orgulloso, que ha vivido la vida como a él se le antoja, el que comprende su culpabilidad es consciente del gran amor de Dios manifestado en su perdón. ¿Recuerdan el momento que están en la casa de Simón el fariseo? Y Simón está muy erguido frente a Jesús. Está muy bien sostenido frente a Jesús. Y hay una mujer que llora de manera escandalosa y que unge los pies de Jesús. Y los unge con sus lágrimas. Y llora, y llora, y llora. Y es un acto incómodo para todos los que están. ¿Y qué dice Simón el fariseo, el bueno? ¿Qué dice él? Si supiera que esta mujer es pecadora. ¿Y qué le dice Jesús? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo soy un tipo más o menos quieto, casi aburrido. Algunos me tratan de poco expresivo. Como motivador, cero. Planito me pusieron cuando estaba más joven todavía. No, él es planito, como que no, hasta ahí. No da mucho más. Pero el que yo sea así, no significa que usted no pueda abrir su corazón para agradecer
el amor y la gracia que fluye de parte de Dios hacia su vida. Algunos me han dicho, mira, a mí no me gusta mucho la gente histérica. ¿Me entienden? Pero hay momentos en que solo algunas personas saben cuán importante es el perdón de Dios, porque están conscientes de las faltas cometidas. Solo quien comprende su culpabilidad es consciente del gran amor de Dios manifestado en su perdón. Y aquí creo que existe una tensión entre el merecimiento del amor por parte de los buenos y la gracia inmerecida por parte de los malos. Hay una tensión acá. Si no, lea la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor, ¿recuerdan? Oye, yo pero toda mi vida portándome bien y ahora llega este cabro chico que se gastó toda la plata, que hizo todo lo malo. Algunos dirían hizo todo lo que a mí me gustaría hacer, pero que no hago porque yo me controlo. Tú vas y le haces una fiesta y lo celebras. Y Jesús dice, sí, porque en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amigos, uno de los problemas que tenemos la gente que ha sido criada en la iglesia es que a veces no estamos tan conscientes de cuánto se nos ha perdonado. Por Dios, no espero que usted se porte mal para comprender la gracia de Dios. Pero hay una tensión. A veces los que hemos sido criados, yo lo defino como el síndrome del niño bueno, siempre en la iglesia no hace nada malo, no dice ni siquiera groserías, canta puras canciones de la iglesia prácticamente, y no tiene una vida desordenada, y de pronto Dios alcanza a alguien que se ha portado muy mal, que ha sido un agresor permanente, y lo transforma y viene con arrepentimiento, y el Señor lo ama y lo acoge. Y de pronto podemos estar en el mismo salón adorando al Señor. Y podemos ver a alguien muy expresivo y muy emocionado. Y a otro poco menos que qué suerte que tuvo esta iglesia que yo viniera a este lugar. Se ganó la lotería, pastor, de que yo llegara a esta iglesia. Amigos, hay que entender que porque somos culpables, la salvación es un regalo inmerecido. Vivamos como tal. Que no se nos olvide en algún momento y que el Señor nos recuerde de dónde nos sacó, del mal que nos libró. Yo lo he dicho esto más de una oportunidad. Hermanos, es posible que yo no haya cometido ciertos pecados solo porque nos han dado las condiciones, no porque sea mejor. Yo no miro como superior a alguien que ha pecado. Entiendo que la gracia de Dios nos ha sostenido. Si la gracia de Dios me perdonó y me atrajo a sus pies, esa gracia me sostiene. No son mis fuerzas, no es mi mérito, es la gracia del Señor trabajando en mi vida. Según yo, hay 3 errores sobre este punto que los evangélicos cometemos. Los voy a mencionar porque ustedes lo van a poner en sus bosquejos, pero los voy a mencionar para que no los pierdan de vista. 3 errores: la negación, la inconsciencia y el perdón sin aprendizaje. Están los 3 de una, los voy a mencionar rápidamente los 3, pero están de una en una línea en sus apuntes. 3 errores: la negación, la inconsciencia y el perdón sin aprendizaje. ¿A qué me refiero con la negación? Lo siguiente: librarnos del pecado proyectándolo en los demás. Negamos que hemos pecado. ¿Y cómo se niega que nosotros estamos en una acción de pecado? Lo proyectamos en otros, que es lo que hicieron con esta mujer. Todos eran igual o peor de pecadores. Pero al proyectar el pecado sobre otros, se asume que yo no lo estoy cometiendo. El típico error de la negación. Por eso no me gusta mucho cuando alguien habla del pecado de los demás. Es como el ejercicio que hice del niño que estaba copiando, ¿no? Lo pillaron a alguien y todos los demás hipócritamente dicen, ¿verdad? Y con eso, al proyectar los demás, pensamos que nos podemos librar del pecado. No, Señor. Hay uno solo que libra del pecado: el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Otro error sobre la negación, más bien, asumir que porque hablamos en contra del pecado, ya lo hemos superado. ¿Le ha pasado? Predica en contra del pecado, entonces la gente dice, ¡ay, ya lo superó! Ya está al otro lado. Eso es igual de peligroso. Es igual de peligroso. De hecho, ustedes saben que cuando un predicador insiste mucho en un pecado, ¿qué pasa? Y el peligro de nosotros los que predicamos
es que porque pensamos que hablamos en contra de un pecado, ya lo superamos. No necesariamente es así. Y sobre lo mismo, ganarnos el perdón por medio de acciones es ridículo, es imposible. Ese es un error cuando uno quiere negar algo. No, yo voy a cambiar esto, yo lo voy a mejorar. No, hay cosas que nunca se pueden cambiar. Hay cosas en nuestro pasado que las cometimos y son horribles y no hay forma de cambiar. Por ejemplo, cuando alguien le quita la vida a otra persona. ¿Puede volver usted sobre eso? ¿Puede darle la vida a esa persona? Nosotros negamos que tenemos ciertos pecados, asumiendo que podemos cambiar lo malo que hicimos. No siempre hay tiempo. Por eso es que es necesario el perdón. Otro error común, la inconsciencia. Es decir, como Dios nos ama, no le importa el pecado. Dios es tan bueno, súper... Y ahí vienen estos típicos calificativos medio dulzones y irresponsables. No, Dios es buena onda conmigo, me las deja pasar todas. Eso le llamo yo la inconsciencia. Como si el pecado fuera un juego. No, yo soy el hijo regalón del Señor. Además, usted ya va a ver cómo me bendice en comparación de esta otra gente. Como Dios me ama tanto, no me importa lo que yo haga. Yo no sé si ustedes educan así a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes reconocen que sus hijos son pecadores? ¿Sí? ¿Sí o no? Tienen cara de bueno, pero son pecadores. ¿Necesitan un salvador o no? ¿Sí? Yo ya he bautizado a 2 de mi hija y son bravos. ¿Salieron a su mamá? ¿Usted los deja de amar porque son pecadores? No, pero no cierra su vista a su realidad. Cuidado, hay mucho evangélico inconsciente, yo diría manipulador incluso. Mucha gente usa la gracia como excusa para pecar. No, que Dios me perdona tanto, bueno, Él sabe que soy débil. Además, ¿quién de aquí no lo ha hecho, cierto? Inconsciente. No caes en cuenta que el pecado te va a destruir. Tu maldad te alcanzará, dice la Escritura. Te puede destruir. No juegues con fuego, queridos niños, jóvenes, adultos, ancianos. No juguemos con el pecado. Ni usemos la gracia de Dios como una excusa para pecar. Y otro problema en cuanto a la inconsciencia es que olvidamos el costo de nuestra salvación. Se lo repito. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Es decir, Dios quiere nuestra salvación. Dios trabaja por nuestra salvación. Dios no te restriega el pecado para que te sientas mal. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero su precio es altísimo. La vida de su Hijo. Por mucho que te emociones en Semana Santa, si no hay un cambio de vida, no hay una valoración del sacrificio de Jesús. Hoy día tenemos mucha gente inconsciente en nuestra iglesia. Hace lo que quiere, total el Señor le perdona. Yo siento que no está respetando el precio que Dios pagó enviando a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Y otro error común es el perdón sin aprendizaje. A esto yo lo denomino como la idea de querer sacarse la culpa, pero nada más, no cambiar. Señor, lo que yo quiero es dejar de sentirme mal, pero no quiero cambiar. ¿Le ha pasado? Yo sé que el martes lo voy a volver a hacer. Solo que de aquí al martes quiero sentirme bien. Pero no voy a cambiar. Ese es el perdón, el típico error del perdón sin aprendizaje. Nadie, dice la mujer, tampoco yo te condeno. Vete de ese lugar de condena y no vuelvas a él. No vuelvas a esclavizarte. No repitas los errores del pasado. Una observación. El amor y el perdón precede a la instrucción. No le dice, deja de pecar y te perdono. ¿Me siguen? No le dice, cambia y entonces te perdono. Porque entonces ese perdón ya no es perdón. Es una retribución merecida. ¿Verdad? Él perdona y luego instruye. A veces nosotros
salga arregladita de sus problemas a nuestra iglesia. No, Señor. Nosotros acogemos a las personas. Les amamos de la misma manera que Dios nos acoge y nos ama. Pero el amor y el perdón preceden la instrucción. No esperamos que la gente cambie, porque Dios no espera que la gente cambie para amarlo. Una vez que viene a Él, el Señor perdona y luego instruye cómo vivir para mantener esa libertad. Otro elemento. Amigos, dejemos de pecar. No por temor al castigo, sino por sabernos amados y perdonados por Dios. Si eso no te cambia, nada hará. La mujer está ahí y está frente al Señor, que puede todavía lanzar una piedra. Nadie me condena. ¿Y qué dice Jesús? Y yo tampoco te condeno. Y una vez que está liberada, una vez que está exenta de la condena, se le instruye. Es como si le dijera: no vuelvas a este lugar, pero no lo hagas por temor a las piedras. Hazlo porque comprendiste que alguien te ama de una manera como nadie más te ha amado. Amigos, no esperemos el miedo o que nos sorprendan en alguna acción no aprobada por la Escritura. Comprendamos que Dios nos amó, que Dios nos perdonó inmerecidamente, que no merecíamos ser llamados sus hijos, pero gracias a la obra de Jesús, Él nos abraza, Él nos sana de las heridas que nosotros mismos nos provocamos por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión. Pero nos amó y nos perdonó. Y por eso nos dice: no vuelvas a lo mismo, no te hagas este daño. No se trata de las piedras, amigos. No se trata de las llamas del infierno. Se trata del amor de Dios sobre nosotros. Yo quiero invitarles hoy día a considerar esto de una manera particular. Has sido amado y amada por un Dios santo, merecidamente. Y eso te puede ayudar a cambiar tu vida. Hoy creo que el Señor puede hacer algo maravilloso en nosotros. Creo que el Señor puede cambiar nuestro corazón en algún sentido. Amén. Pero saben, también debo decirles: no volvamos al centro donde está esta mujer, al lugar de la acusación. No volvamos. El Señor nos perdonó. No volvamos por miedo a las piedras. No. El Señor nos perdonó y nos amó. Déjame. Cuidado. Como iglesia quiero aclarar lo siguiente: acoger a quien peca no implica ser cómplices. Quiero aclarar esto. Somos llamados a acoger, pero esto no significa que seamos cómplices, sino que renunciamos a ser jueces y llevarlos a Jesús. Él es el que tiene la última palabra. No queremos ser una iglesia de gente que lucha pero se rinde a la primera porque total no importa. Aquí son tan buenas personas que nadie se mete con nadie. No. Yo no quiero condenarte porque yo no soy juez tuyo. Yo no te voy a decir a ti lo que hagas o no hagas, pero sí te voy a mostrar lo que la Biblia dice. Cómo tienes que vivir. Y no seré yo quien te juzgue. Será el Señor. Cuando recibimos a las personas con todas sus luchas, con sus preguntas, no estamos diciendo que avalamos lo que hagan. Estamos diciendo que hay una respuesta para ellos. En la misma persona en que nosotros encontramos nuestra propia respuesta. Jesús recibía a todos, pero nunca los dejaba en la misma condición. Nunca los dejaba donde está. Llegó esta mujer y algo pasó en ella. Fue a la casa de Zaqueo. ¿Y qué sucedió? Zaqueo se ve lleno de amor, ausente de la discriminación que por tanto tiempo vivió, ganada por su mal prestigio y sus malas obras. Pero este hombre llega a su casa y él dice: la salvación
llegó a esta casa, algo sucedió. Cuando Jesús se encontraba con alguien, nunca quedaba en el mismo lugar. Y por último, amigos, eso no aparece en el número 3 en su apunte, pero es el número 3. No solo estamos hablando de que el pecado es algo transversal y que el amor y la gracia de Dios son un regalo de Dios, sino que también decimos que luz y esperanza tenemos cuando seguimos a Jesús. Porque uno se pregunta lo siguiente: ok, pastor, reconozco que he pecado, vengo al Señor y Él me perdona, y ahora ¿cómo vivo? Este relato continúa cuando Jesús dice: yo soy la luz, yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar a caminar. Es decir, no es solo te perdono, sino que te ayudo, yo te voy a acompañar, yo no te dejaré nunca. Amigos, algunos de ustedes hoy tienen mucha fe y tienen muchas dudas y se plantean: ¿pero qué va a pasar conmigo en el futuro? A mí me gustan los compromisos serios, ¿y qué pasa si vuelvo sobre lo mismo? El Señor dice: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerden eso, la luz derrota a la oscuridad. No estamos llamados a seguir viviendo en tinieblas. La luz derrota a la oscuridad. Ese párrafo lo dejé como una meditación personal. ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo levantarnos después de cometer pecados tan graves? Desde la Biblia digo, podemos levantarnos con esperanza, porque la luz está entre nosotros, para que no vivamos más en tinieblas, escondidos, avergonzados. En Jesús creo firmemente, podemos volver a empezar. Amén. Invitación final. Primero quiero pedirles que asumamos nuestra historia y nuestros pecados. No tengo otra forma de llamarlo.